Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. De nuevo agradeciéndoles que nos acompañen, que nos envíen sus opiniones y sus comentarios que serán sumamente valiosos para nosotros y pues esperamos que lo que hoy hablemos acá pueda contribuir a que cada vez el criterio ciudadano, la participación ciudadana sea más amplia, sea más definida, sea más directa. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad ha estado moviéndose mucho en los medios, en los escritos, en los electrónicos, en la radio, en la televisión, y es un tema que toca profundamente esa situación que estamos viviendo los guatemaltecos. La situación, yo la podría decir, aquella sensación de desesperación que existe en el cual el guatemalteco está enfrentado con una violencia que realmente se ha salido de la mano, con extorsiones, con asesinatos, con amenazas, con todo tipo de esas situaciones que verdaderamente hacen muy difícil que el ciudadano primero pueda tener una vida de bienestar, una vida de tranquilidad. Los negocios les cuesta mucho poder desarrollarse. Y no hablo de los grandes negocios, hablo de la tiendita del barrio, hablo de la persona que vende. Ya vimos lo que ha pasado en los mercados, en los cuales pues extorsionistas se dedican a asaltar a la gente en total impunidad y la gente llega a un punto de desesperación. Y se piensa, a ver, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Cómo podemos que esta situación pare? Que nos dejen trabajar en paz. El guatemalteco tiene muchas cosas en las leyes, pero también tiene mucha desconfianza en que esa ley se cumpla o no se cumpla. Y hay aspectos de la ley que han generado en este momento pues algo que es una controversia grande, y es el tema de la pena de muerte. Pero quiero presentar a mi invitado, el señor diputado Raúl Romero. Bienvenido, señor diputado. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a toda la audiencia de Acción Positiva. A usted muchas gracias por estarnos acompañando. Sabemos que la vida legislativa es agitada, sobre todo con tantos temas tan importantes como los que actualmente se están tocando. El señor diputado Raúl Romero, él preside la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, y dentro de esta comisión, ¿qué temas específicamente a ustedes les está preocupando? Porque cuando uno habla de seguridad nacional, pues obviamente no estamos confrontando una invasión del exterior, el problema es más interno. ¿Cómo visualizan en esa comisión la actual situación? Bueno, primero quiero comentarle que la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, este año que está a mi cargo, hemos iniciado por hacer un análisis profundo y serio de la situación que vive el país. Y lo primero es que tenemos que entender que es importante atacar las causas y no solamente las consecuencias de los problemas que tenemos en Guatemala. En ese sentido, el tema de seguridad debe ser entendido con una visión mucho más amplia e integral. Entender que seguridad implica la percepción de la ciudadanía de tener las garantías para tener un digno nivel de vida. Y en ese sentido deben impulsarse políticas de desarrollo social que permitan tener condiciones de igualdad, de equidad, de desarrollo para todos los habitantes de la población. Hoy, la gran mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas siguen sin tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda o a un empleo. Y mientras esas condiciones persistan, que han sido problemas estructurales en la historia de nuestro país, vamos a ver situaciones que son consecuencias como altos índices de violencia y delincuencia como los que hoy vivimos en Guatemala. Por supuesto, la Comisión Nacional de Seguridad ha implementado dos acciones en el cortísimo plazo. La primera, velar porque se cumpla la Ley Nacional de Seguridad que fue aprobada en el año 2008 y que es una ley que establece no solo procedimientos, sino que acciones muy puntuales para brindar seguridad a la población. Habla, por ejemplo, de la necesidad de establecer una agenda de seguridad nacional, un plan estratégico de seguridad nacional, el fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional. Pero lo que pasa es lo que ha pasado en Guatemala durante mucho tiempo. Existen las leyes, pero nunca se cumplen. La comisión este año va a dar seguimiento y fiscalización a las instituciones que forman parte de este Consejo Nacional de Seguridad para que se cumpla con lo que mandata la Ley Nacional de Seguridad. Hoy, lo que está viviendo Guatemala es el resultado de no cumplir con las leyes. Y en este sentido, hoy vemos todos los días cómo los guatemaltecos están siendo víctimas de extorsiones, de secuestros, de asesinatos, de sicariato. Es una situación en la que ya el guatemalteco siente que no puede vivir. Y eso obliga al Estado
a tomar acciones inmediatas y contundentes para que la población realmente pueda empezar a sentir que está brindándose y se está cumpliendo con un mandato constitucional. El artículo 2 de la Constitución establece que el Estado debe de velar y garantizar por la seguridad y bienestar de sus habitantes. Y eso, el día de hoy, sigue sin cumplirse. Por lo tanto, hablar del tema de inseguridad y violencia en este país es algo que realmente nos atormenta, nos asusta y nos escandaliza a todos los guatemaltecos, y con justa razón. Si vemos hoy el índice de muertos que hay cada día, es mucho mayor que la época del enfrentamiento armado. Si vemos hoy cuánta es la cantidad de gente que está muriendo por extorsiones, por sicariatos, por asaltos en los buses, en el transporte público, es mayor que los países que se encuentran en guerra. Hoy aquí no hay muertes selectivas. Hoy aquí cualquier hombre o mujer que vive en este país está expuesto a ser asesinado al salir de la puerta de su casa simplemente por un celular o por lo que lleva en la cartera. Y esa es una situación que no podemos permitir que siga pasando en Guatemala. Y esa es la percepción exactamente del pueblo, que se siente desprotegido, se siente burlado en el sentido que usted señala muy bien. Hay leyes, existen instituciones, existen tanta infraestructura que teóricamente debería de proteger al ciudadano. El Estado se organiza para proteger al ciudadano, ese es el único objetivo. Pero realmente el ciudadano lo que siente acá es que el Estado ha sido usurpado, que muchos funcionarios, ellos viven muy bien y dicen, mire, ¿cuál problema es seguridad? Y cargan 3, 4 blindadas atrás y llenas de guardaespaldas. Por ejemplo, a mí me molesta el ver que muchos señores alcaldes de diferentes lugares de repente sale que gastaron 500,000 quetzales, 700,000 quetzales en comprarse ellos una blindada y en comprarse una seguridad para ellos que la pagan mensualmente. Y resulta que el pueblo no tiene agua potable, no tiene escuelas, todo lo que usted señalaba de las grandes carencias que existen. Ante esa situación, yo verdaderamente admiro al pueblo de Guatemala, desde el primero hasta el último, porque yo creo que, por ejemplo, SAT ha venido haciendo un trabajo muy eficiente, ha venido recuperando ingresos, ha venido pues apretando los mecanismos, lo cual está bien, es su función. Pero ¿cómo le puede pedir a usted a un pueblo que no puede ni siquiera salir a trabajar, que no puede ni siquiera abrir una tiendecita? ¿Cómo le puede exigir que pague impuestos si no puede generarlos? Si aquí hay un temor realmente muy grande. Yo sé mucha gente que abrió la tiendecita, tuvo que cerrar. No hay oficio más peligroso que ser el piloto de un bus, como usted decía. Entonces está peor que Irak o peor que donde están las grandes guerras del Medio Oriente. Ante esta situación, obviamente, el clamor popular es decir, alguien cae preso, la semana siguiente está fuera. Cae preso un ciudadano que se defendió, resulta que lleva un año de estar preso. Entonces el guatemalteco no siente que la ley no se cumple. Ante ello surge un grito, un clamor muy grande que cada vez se oye más y más y más y que se refiere a la pena de muerte. La pena de muerte tal vez lo estamos sobredimensionando en cuál va a ser su impacto o cómo se va a ver, pero yo creo que ese es un grito de desesperación del pueblo que dice, bueno, como esto no se para en otra forma, vamos a la pena de muerte. Yo he hecho una encuesta así, digamos, rápida, hemos recibido la gente su comentario y entre un 70% o 80% está a favor de la pena de muerte y un 20 o un 30% en contra. Dentro de todas estas medidas que ustedes están evaluando, señor diputado, ¿cómo visualiza usted el efecto de la pena de muerte en sí? Porque muchos señalan que no es disuasiva, muchas señalan que no es realmente una pena porque tarda muchísimo en cumplirse. Y entiendo pues que dentro de la comisión que usted está dirigiendo, dentro de la actuación suya en el Congreso, existe esa iniciativa relacionada con la pena de muerte. Pero para ilustrarnos, ¿cuál es el estatus legal actual de la pena de muerte en Guatemala? Sí, efectivamente, doctor, tal como usted lo ha señalado, las condiciones en que vive Guatemala actualmente requieren primero que se cumpla la ley. En segundo lugar, que se tomen medidas drásticas realmente para combatir el crimen y la delincuencia de este país. Y en tercer lugar, diría yo también que las autoridades tengan el carácter, los pantalones, la decisión y la valentía de realmente salir a defender a la población en este Guatemala. El cole, lonchera, la ref, el recreo, el picnic, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas tan listas, amigos y el gol, el hot dog. Bremen está en todo.
Si es con Revén. Que las autoridades tengan el carácter, los pantalones, la decisión y la valentía de realmente salir a defender a la población honesta de Guatemala. Nosotros hemos insistido en que se debe cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la pena de muerte está vigente en nuestro país. La pena de muerte existe dentro de la normativa legal guatemalteca. Lo que pasa es que no se ha aplicado por múltiples razones. Nosotros presentamos una iniciativa de ley que lo que busca es eliminar la figura del indulto presidencial para que pueda abrirse el camino a la aplicación de la pena de muerte en Guatemala. Por dos razones. Uno, nos parece que el indulto presidencial, hoy que se habla precisamente del fortalecimiento del sistema de justicia, que estamos hablando de reformas constitucionales para fortalecer el sistema de justicia, la figura de un indulto, de un órgano distinto al sistema de justicia, es interferencia de poderes. Y esto, lejos de fortalecer el sistema de justicia, lo debilita. No tiene sentido ni lógica que se abra todo un proceso judicial en contra de una persona, que se le dicte sentencia a pena de muerte y que después sea el presidente de un órgano diferente el que pueda decidir si la pena se aplica o no. En este sentido, nosotros hemos presentado una iniciativa de ley para que se elimine la figura del indulto y se empiece a aplicar la pena de muerte en Guatemala. Además, muchos dicen, miren, no va a ser un disuasivo. Aquí el tema es, primero, que estamos obligados a cumplir la ley. Y si en Guatemala la pena de muerte está vigente, hay que cumplir. Pero en segundo lugar, tenemos que mandar un mensaje contundente al delincuente. Y es que en Guatemala se debe de empezar a aplicar la ley por dura que sea. Porque el problema que hay es que históricamente Guatemala, como usted bien lo señalaba, doctor, no solo la población ha sido una población tolerante y pasiva, sino que también las autoridades se han vuelto condescendientes con la delincuencia. Hoy el guatemalteco está exigiendo que se aplique la pena de muerte, primero porque está vigente, pero en segundo lugar porque el mensaje tiene que ser que vamos a aplicar las leyes en este país. Si nosotros le estamos mandando el mensaje al delincuente que en Guatemala no importa lo que haga, porque la ley no se aplica, por eso vemos, cuando vemos las noticias, que los delincuentes entran riéndose a la cárcel y salen riéndose de la cárcel, porque las cárceles hoy en este país se han convertido en las universidades del crimen. Un alto porcentaje de chantajes, de extorsiones, de asesinatos y de secuestros se planifican y se ordenan desde las cárceles, desde el sistema penitenciario guatemalteco. Por lo tanto, es necesario que el Estado tome control, no solo de las instituciones de seguridad, tome las acciones necesarias, sino que sea contundente, que no solo la población, yo diría más que la población, empiece a percibir que está siendo defendida, que el delincuente empiece a percibir y a sentirse perseguido. Porque hoy el problema es que el delincuente pretende establecer las reglas del juego. Hace apenas unos días amanecimos en un país donde había amenazas de bomba en las escuelas, donde las cárceles estaban siendo tomadas por los presos, donde los presos exigen los derechos y dicen cómo debe funcionar la cárcel. Eso no puede ser posible. Además, tenemos que entender que esto genera un clima de ingobernabilidad democrática y que eso es sumamente peligroso para la estabilidad del Estado. Por lo tanto, la seguridad ciudadana debe ser contemplada como un factor para la estabilidad nacional. Yo he hecho un llamado al presidente en varias oportunidades públicamente y aprovecho este espacio para hacerlo nuevamente el día de hoy. Le he pedido y hoy le exijo al presidente de la República que declare el año 2017 como el año de combate a la delincuencia y la violencia en este país. No podemos voltear la espalda a los cientos de familias que están quedando desamparadas, niños que están quedando huérfanos y mujeres viudas en este país como consecuencia de la delincuencia en este Guatemala. Nosotros tenemos que defender a la población honesta, que es una responsabilidad que, como he dicho, mandata el artículo 2 de la Constitución Política de la República. Como usted muy bien lo señala, el cumplimiento de la ley, ¿verdad, señor diputado? Porque este es un problema sumamente amplio y tal vez sumamente sencillo, porque si la ley se cumpliera como debe cumplirse, se volvería sencillo. Cuando no se cumple así, pues obviamente se encuentran tantos vericuetos. El ciudadano actualmente, por ejemplo, tiene miedo de denunciar. Y tiene miedo de denunciar porque él va al Ministerio Público, a la Policía Nacional, pone su denuncia. ¿Qué sucede inmediatamente? Los amigos del señor que está señalando, el mismo señor cuando sale de la cárcel, que es probablemente al siguiente día, todo el mundo empieza a amenazar a este señor ciudadano que se atrevió a denunciar, y él está prácticamente desprotegido. Gente que denunció muchas veces tiene que abandonar sus casas, irse a vivir a otro lado, porque lo están presionando estos mismos delincuentes, que actúan como que Guatemala fuera de ellos, como que no tienen absolutamente nada que los pare, y desafortunadamente así es.
Claro que la aplicación de la pena de muerte, como usted mencionó en algún momento, es disuasiva o no, porque hay grupos que obviamente cada quien tiene derecho de tener la posición que quiera y la debemos de respetar, pero cuando un 70-80% de la población está clamando que esa pena debe aplicarse, yo creo que ese es el camino que se tiene que seguir. Yo creo, doctor, que todos los funcionarios tenemos que tener muy claro que nosotros nos debemos a la población y sobre todo en el Congreso de la República nos debemos al clamor popular y tenemos que legislar en función de los intereses y necesidades de la sociedad guatemalteca. Nosotros, antes que cualquier cosa, tenemos que ver qué es lo que la población necesita. Y hoy Guatemala exige dos cosas. La mayoría de hombres y mujeres con los que uno platica en la calle le piden dos cosas. Uno, una oportunidad de trabajo. Estamos en un país donde no hay oportunidades de empleo, donde cada vez hay menos opciones para conseguir un trabajo digno, que permita darle al guatemalteco una vida digna a su familia. Pero además, como usted ya lo ha señalado también acertadamente, doctor, encima de esa situación, no solo no hay empleo, sino que el guatemalteco que trata de iniciar un pequeño negocio con mucho esfuerzo y sacrificio muchas veces, una pequeña venta de algún producto, a los pocos meses está siendo víctima de la extorsión y el chantaje, y en muchos casos asesinados. Claro. Entonces, esto realmente no puede seguir. Y por otro lado, también la gente lo que pide es seguridad. Entonces, si no tenemos en este país empleo, si no hay seguridad, ¿qué tipo de vida estamos esperando brindarle a la población guatemalteca? La que estamos viendo que está sucediendo. Y en ese sentido, nosotros hemos dicho y insistido, por eso lo decíamos al inicio, que la seguridad atraviesa fundamentalmente por la implementación de políticas de desarrollo que den satisfactores sociales, pero también por fortalecer el sistema de justicia, por fortalecer las instituciones encargadas de brindar seguridad a la población y que el ciudadano honesto y honrado pueda generar actividades productivas que den un mejor nivel de vida a la población. A la gente en Guatemala muy poco le importa quién sea el presidente, quiénes sean diputados, quién sea el alcalde, de qué partido es, si lo que hagan no se traduce en un mejoramiento de nivel de vida para la población. Pero debía preocuparnos, ¿verdad, señor diputado? Debía preocuparnos porque ante esa despreocupación es que a veces caemos en lo que nos está sucediendo, instituciones que no están funcionando como deberían de funcionar. Qué bueno que usted nos ilustre en el sentido que la pena de muerte está vigente. Otro de los grandes temas que siempre se hablan en esto, porque pues hay mucha medio social y todo que lo pasa, es el efecto del Pacto de San José, porque yo creo que hay ideas equivocadas. ¿Usted nos podría aclarar cuál es el efecto del Pacto de San José en este proceso de la pena de muerte en Guatemala? Muchas gracias, doctor. Efectivamente, usted tocó un punto muy importante. Quienes se oponen a la aplicación de la pena de muerte, que como insisto, está vigente en nuestro país, muchas veces aducen que por ser un Estado miembro del Pacto de San José no debiéramos aplicar la pena de muerte. El Pacto de San José establece que los estados que tenían aprobada la aplicación de la pena de muerte pueden seguir aplicándola. Lo que el Pacto de San José establece es que no se puede ampliar a nuevos delitos. Por lo tanto, en el caso de Guatemala, cuando Guatemala se adhiere al Pacto de San José, ya tenía la aplicación de la pena de muerte en su normativa legal, por lo tanto podemos aplicarla. Lo que no podemos hacer es ampliarla a nuevos delitos, pero la aplicación de pena de muerte, más allá del disuasivo que pueda hacer, es el mensaje que le vamos a mandar a la población, es que Guatemala empiece a cumplir con la ley, con lo que se establece en la ley. Parte de la debilidad institucional que tenemos como país es que en Guatemala nunca se cumple la ley. El cole, lonchera, la ref, el recreo, el picnic, el parque, la cena, ensalada, los panes, los cuates, las mixtas están listas, amigos y el gol, el hot dog. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. Parte de la debilidad institucional que tenemos como país es que en Guatemala nunca se cumplen las leyes y muchos de los primeros en incumplir las leyes son las propias autoridades. La misma Constitución establece que el funcionario está obligado a velar porque se cumpla la ley. En este caso, si la pena de muerte está vigente y las autoridades no la están ejecutando, están incumpliendo con un mandato constitucional. Parte de toda esta discusión se relaciona con el hecho de que en el año 2000, recuerdo al señor presidente Alfonso Portillo en ese momento, él viene y no acepta
hacer el proceso del indulto, que le correspondía de acuerdo a la Constitución política. Después de eso se viene la discusión si corresponde, si no corresponde. El presidente Álvaro Colón, creo que en el 2008 o en el 2011, pide que se anule la pena de muerte, lo cual no se acepta, el Congreso no acepta esto. La Corte de Constitucionalidad en algún momento viene, o la Corte Suprema de Justicia, no recuerdo exactamente, quita dentro de los crímenes sujetos a la pena de muerte lo que es el homicidio. Sigue el parricidio, sigue otros que están todavía sujetos, pero el homicidio lo quita también. Y luego en otra posterior también se decreta que los 52 que estaban condenados a pena de muerte, como está la controversia sobre el indulto o no por parte del presidente, le cambian la pena y se la trasladan a la pena de muerte. Entonces, parte de eso se ha originado realmente de que el indulto fue una figura que causó una controversia, y creo que dentro de lo que ustedes están proponiendo ahora es que siga el indulto, que no siga el indulto. ¿Cuál es su posición? Efectivamente, doctor, usted acaba de hacer una muy buena cronología de lo que ha venido pasando en los últimos 14 años con el tema de la pena de muerte en Guatemala. Yo quiero decirle que efectivamente yo lamento la decisión que en su momento tomó el presidente Portillo, porque sí recuerdo muy bien que en época de campaña y precisamente en un foro de candidatos presidenciales, cuando una persona le pregunta si él efectivamente se había visto envuelto en una trifulca en la que tuvieron que haber muertos, él dijo: yo hice 2 disparos y hubieron 2 muertos, y haría lo mismo por defender a la población guatemalteca. Sin embargo, cuando tuvo que aplicar el tema del indulto, se abstuvo a hacerlo, y eso fue una gran contradicción. Yo sí creo que quienes han presidido este país deberán de entender que cuando se asume la presidencia, se asume con lo bueno y con lo malo, con las responsabilidades que esto implica. Y si alguien va a asumir la presidencia y no tiene el valor, no tiene el carácter de realmente afrontar el tema del indulto, mejor que ni se meta. Pero en este sentido, yo sí estoy convencido de que efectivamente, como usted dijo, ¿qué ocasionó esa falta, ese impasse y esa falta de carácter y decisión? Ocasionó que personas que en Guatemala ya estaban condenadas a muerte, la Corte Suprema de Justicia haya tenido que conmutarles la condena y quitarles la pena de muerte y pasársela a la pena máxima en Guatemala, que son 50 años de prisión, porque había un impasse legal. Por eso es que lo que nosotros estamos proponiendo es eliminar la figura del indulto presidencial y buscar cualquier otra figura, pero eliminar la figura del indulto presidencial para que no sea el presidente de la República el que tenga que decidir al final si todo el proceso que hizo la Corte Suprema de Justicia se puede o se debe ejecutar o no. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué se hizo el proceso? ¿Para qué se hizo un proceso? Claro. Que implica costos, que implica gastos para el Estado, que hay debates, que lleva años, que al final se dicta una sentencia? ¿De qué sirve si al final es el presidente de otro órgano el que dice si se ejecuta o no se ejecuta la sentencia? Yo estoy convencido, doctor, de que hoy Guatemala está requiriendo de decisiones y medidas drásticas. Hoy yo estoy convencidísimo que no podemos, ninguno de los funcionarios de ninguno de los 3 órganos del Estado, voltear la espalda y cerrar los ojos a la realidad que está viviendo la mayoría de la población. Y usted lo dijo muy bien, doctor, en algún momento. El problema con el político, el problema con el funcionario, es que se le olvida algunas veces cómo vive la mayoría de la población. Claro. Porque usted lo señaló, el funcionario anda en carros blindados, con guardaespaldas, come bien, en reuniones, en hoteles, pero se le olvida que el 99% de la población en este país no vive así. Vive con hambre, vive con necesidad de comprarle una medicina a un familiar, vive sin trabajo, vive con la angustia de no saber qué va a hacer el día de mañana, ni siquiera el mes entrante. Y hoy vive con la angustia de no poder salir de su casa y ocurrirse ir a vender o simplemente ir a buscar trabajo porque puede ser asesinado en un bus. Bueno, imagínese, señor diputado, también ese grado de insensibilización que hemos venido llegando. Hay un día en el cual el titular decía 5 taxistas asesinados. Y ese mismo día, el caso de los niños que habían sido también desaparecidos y asesinados. Lo malo es que ya los ciudadanos lo vemos como una noticia más. Usted se imagina en un país desarrollado, en un país diferente, que en un día 5 taxistas hayan muerto, que todos los días un piloto de autobús sea muerto, todos los días, no falla. Hay un artículo muy interesante que publicó el licenciado Francisco Cáceres en La Hora, y él tiene un punto que me llamó la atención y dice, no, en Guatemala sí se aplica la pena de muerte, solo que se aplica contra el ciudadano, para la gente honesta.
Entonces yo creo que en realidad, como usted señala, esta pena de muerte debe existir, siguiendo el debido proceso, agotando todas las instancias, pero que el delincuente sepa que va a llegar a recibir el castigo que merece, y yo creo que es fundamental. Y que la gente sepa que tiene ese respaldo. ¿Qué sentirán las esposas de esos 5 taxistas, los hijos que quedaron desprotegidos? Y usted dijo algo, doctor, muy importante, y solo voy a agregar algo. Esto fue la semana pasada. Los 5 taxistas fueron asesinados antes del mediodía. O sea, en un solo mediodía ya habían asesinado 5 taxistas. Y todos los demás crímenes fueron el resto del día. Tuvimos un fin de semana en donde solo en un fin de semana hubieron casi 20 asesinatos, solo en el departamento de Guatemala. Por eso tenemos que estar claros, como bien decía usted, que tenemos que tomar realmente acciones muy concretas. Y aquí lo más importante, doctor, diría yo, es que recordemos que tanto el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial deben de dar respuesta al clamor de la población, que es que necesitan seguridad. Nosotros vemos las noticias cuando muere alguien de una familia, cuando es asesinado, pero olvidamos cómo va a quedar marcada la población para esa persona para toda su vida, cómo va a quedar desintegrada esa familia, qué va a pasar con esos niños, y eso es algo que no podemos ser insensibles. Y yo creo que eso es lo que la población quiere escuchar, ¿no? Yo creo que nadie está sediento de sangre, nadie quiere ver a otro muerto, pero lo que queremos es lo que usted muy bien ha señalado y ha enfatizado, es el cumplimiento de la ley. Es tener ese respaldo de que tenemos una ley que protege al ciudadano, que castiga al que hace las cosas mal. Un mensaje que usted quisiera dejar a mi audiencia ya para ir terminando este programa, licenciado. Bueno, doctor, primero agradecerle por la preocupación y el espacio que usted brinda precisamente por abordar los temas que a la población verdaderamente le interesa. En segundo lugar, decirle a la población que hoy más que nunca necesitamos una población activa, que denuncie, que dé información de quién es el delincuente, sobre todo que también esté vigilante y exija a sus autoridades que se cumpla con la ley. Y termino simplemente nuevamente invitando y pidiéndole al presidente de la República que tome la decisión de declarar el año 2017 combate a la violencia y delincuencia en este país. Y debe ser al señor presidente quien tiene su obligación constitucional de cumplir con lo que ahí se dice, y también al resto, porque el sistema judicial, el sistema legislativo incluso, todos tenemos que estar con la misma visión de que hay que cumplir la ley, de que hay que hacer que se cumpla, que si hay que reformar algo, que se reforme, pero que sea en bien, que sea en favor. Un proceso para pena de muerte en algunos lugares, por ejemplo, lleva hasta 12 años. En Texas, que es el estado en que más sentencias de muerte se cumplen, 12 años lleva todo un proceso. Pero está bien, hay que asegurar el debido proceso. Eso es fundamental. Que no haya aquel inocente que de repente fue culpado y fue a la pena de muerte y no lo merecía. Pero eso el debido proceso lo debería asegurar. Señor diputado, nosotros le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros esta noche. Nos aclara que está vigente la pena de muerte, que el Pacto de San José no definitivamente veda que se cumpla, sino que se amplíe. El hecho de que el indulto pueda desaparecer para que siga la ley cumpliéndose. Yo creo que es un mensaje que le ha llegado muy bien al ciudadano que nos está escuchando. Se lo agradecemos mucho. Muchas gracias. A ustedes que nos han estado viendo y escuchando, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Buenas noches.